Hola, buenas tardes a todos. Veo que se estáis uniendo ya. Muy bien, encantada de hablar con vosotros. No es el tipo de comunicación que habitualmente hago. Esta charla me gusta mucho hacerla de tú a tú. Me gusta enfocar la atención hacia vosotros, tocar vuestras espaldas. Hoy no va a ser posible, pero bueno, quizás en un futuro nos conozcamos. Me presento, soy Maribel Alcolea, soy terapeuta de la clínica Omega Z. Estoy aquí hoy en la clínica con mi super compañera Lola y espero que no hayan demasiados problemas técnicos y podamos hacer la charla y disfrutarla muchísimo. Yo siempre empiezo mis charlas diciendo que creo que funciona lo que emociona, por lo tanto espero que esta charla os emocione o al menos os haga reflexionar y estéis un poquito más cerca de la salud a partir de escucharme. Veo que entre los asistentes hay algunos alumnos míos, gente muy querida. Os envío a todos un abrazo y sobre todo gracias por conectaros. Seguro que todos nosotros hablamos de la espalda y forma parte de nuestro argot, ¿no? Tenemos las espaldas anchas, nos lo ponemos todo a la espalda, qué bien cuando nos sentimos respaldados, ¿no? Qué mal cuando nos dan una patada en el culo o no nos respaldan. La espalda forma parte del argot que todos tenemos y realmente no hace falta, luego iremos a las estadísticas, pero no hace falta mucha estadística para que todos en su entorno nos demos cuenta que el dolor de espalda es una de las dolencias más habituales que todos tenemos y mi contribución en esta charla será intentar que a partir de mañana pensemos en nuestra vida emocional y en cómo nos puede estar afectando a nivel de nuestra espalda y creando el dolor. Me dedico a la salud hace 30 años, desde la UCI del Hospital de Barcelona y desde la clínica Omega Z, haciendo PNIE, haciendo acupuntura y también naturopatía. Deciros sobre todo que hoy mi objetivo principal de esta charla es intentar que estéis más cerca de la situación, más cerca de vuestras emociones y pensar sobre todo cómo los desequilibrios energéticos y desequilibrios emocionales van a afectar a vuestra espalda. Primero produciendo tensión nerviosa, tensión emocional, contracturas, fibrosis, gelosis y después finalmente problemas estructurales que os van a hacer padecer dolor crónico como un tanto por ciento elevadísimo que hay en nuestro país. Vamos a empezar la charla compartiendo con todos vosotros la pantalla. Si hubiera algún problema, estaría muy bien que me lo pudierais decir y así yo lo intento solucionar. La espalda emocional, qué figura más impactante, ¿eh? Mirar, esta charla hace unas décadas no tendría ningún tipo de sentido, porque antes se cuestionaba mucho si la vida emocional podía finalmente afectar a la salud o no. Hoy en día no creo que nadie que esté mínimamente informado pueda dudar de cómo las emociones en desequilibrio nos afectan a la salud y cómo las emociones equilibradas y adaptativas nos protegen de la enfermedad. La OMS hace mucho tiempo consideraba que la salud era la ausencia de enfermedad, simplemente. Más tarde replanteó su definición y concluyó que la salud es el perfecto estado y bienestar físico, psíquico y social. Si me permitís una pequeña aportación, porque me gusta mucho esta persona y todo el trabajo que hizo, que murió, hay un doctor que se llama el doctor Goli Gurina, que también hizo una aportación súper interesante al tema de la definición de la salud. Y es que dijo que la salud tenía que ser también una forma de vida que fuera autónoma, que fuera solidaria y que fuera feliz. Qué importante esta definición, ¿eh? Vamos con algunas estadísticas. Pensar que según la Sociedad Española del Dolor, un 18% de la población padece dolor crónico. Es decir, entendamos que el dolor crónico es ese dolor que se prolonga por más de 3, 6 meses, depende de los autores, ¿no?
Se dice que un 80% de la población vamos a sufrir, en mi caso ya lo sufro, un 80% sufrirá dolor de espalda en alguna vez en su vida, ¿no? También pensar que el dolor de espalda es el segundo problema de salud que genera más bajas laborales. Y hace unos años este dato era diferente. Era el primer problema de salud que generaba más bajas laborales, después la hipertensión y las alergias. Hoy en día, y coincidiendo también con el estrés que todos llevamos y el tema COVID, etcétera, el primer problema de salud que genera más bajas también es el estrés y los estados depresivos. Una circunstancia que debemos conocer es que el 60% de los pacientes con dolor crónico no oncológico no tiene su dolor controlado y muchos de ellos nunca han sido derivados a una unidad de tratamiento del dolor, que es lo que procede en estos casos. Y si tenemos duda de si el dolor afecta a una capa de la sociedad, más concretamente, deciros que el dolor crónico de espalda afecta a todas las edades, especialmente los niños y los adolescentes también sufren mucho dolor crónico de espalda. Ahí entramos en la escalada terapéutica que todos vosotros ya conocéis. Empezamos tomando antiinflamatorios, ansiolíticos, antidepresivos, cortisona, infiltraciones y finalmente, con suerte, llegamos a una unidad del tratamiento del dolor para que hagan un enfoque más específico de lo que nos pasa. Aquí quisiera parar un poquito la charla y explicaros el ratio paciente-médico actualmente. Ya sabéis que no permite que el paciente pueda explicar cómo es su estado emocional, ¿no? Muchas veces nos ceñimos a qué te pasa, qué te duele. Es difícil preguntar sobre cómo te sientes porque el discurso no hay tiempo para escucharlo. También es verdad que hay algunos estudios, concretamente conozco uno hace muchos años, por eso lo he quitado de la presentación, pero es cierto que se ha estudiado el tiempo que tarda el médico en interrumpir al paciente cuando está relatando lo que le pasa. Y eran 11, creo que unos 11 o 13 segundos que tarda el médico en tener que reconducir la visita por un tema muchas veces de tiempo. Fijaros en la columna vertebral. La columna vertebral tiene 7 vértebras cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares y 5 sacras. ¿Qué funciones tiene la columna vertebral? Esto va a ser muy importante para luego entender lo que os explicaré. La primera función que tiene la columna vertebral es mantener el tronco erguido. También mantener el equilibrio, importante, proteger ese bien tan preciado que es nuestra médula espinal. Pensar una cosa, la espalda es el eje de nuestro ser, es el soporte de nuestra vida. Atención a la palabra soportar, es el lugar donde voy a colocar todo aquello que supone una larga para mí. Pero vamos más allá. Fijaros, la espalda conecta la mente con el cuerpo, el pensamiento con la acción. ¿Qué va a pasar si pensamos una cosa y hacemos la contraria? ¿Qué va a pasar si pensamos una cosa y no pasamos nunca a la acción? O si, por ejemplo, no soltamos nunca nuestras mochilas emocionales, nuestras cargas, ¿no? O incluso si yo en esto soy especialista, básicamente cuando hago terapia me gusta también hablar de mí porque parece que el foco siempre está en lo que le pasa al otro y a mí también me pasan muchas cosas, ¿no? Pues intentar, además de todo esto, que pues el tema de la carga, ¿no? Coger cargas que no son propias encima y esa hiperresponsabilidad de colocarlas en nuestra espalda también. Si nos centramos en la medicina tradicional china, pensar que el meridiano más largo y más íntimamente relacionado con la espalda es el de la vejiga. Y qué curiosidad que la vejiga es el territorio y es la identidad. Deciros también en la charla, que estoy viendo que algunas personas levantan la mano, me gustaría que todas las preguntas las pudiéramos, o al menos me han indicado que sea así, las pudiéramos resolver al final de la charla en el chat y todas las que no se puedan resolver, que esperamos que sí, las contestaremos. Si enviáis un mail, me pondré en contacto con todos vosotros.
Este es el meridiano a la vejiga. Durante la charla haré mucha referencia a la medicina china porque la verdad es que me ha dado muchísimas herramientas para entender muchas cosas y para ayudar a muchos pacientes y a mí misma, desde luego. La espalda. La espalda es el libro donde escribimos nuestra historia, ¿eh? Fijaros que para diagnosticar, por ejemplo, una fibromialgia, utilizamos puntos, que son puntos de acupuntura. La presión de estos puntos nos permiten, entre otras exploraciones, diagnosticar, por ejemplo, los procesos de fibromialgia, ¿no? Pero ya vamos a entrar un poquito en el tema. ¿Qué sucede cuando sufrimos tensión muscular? Mirad, pensar que la tensión nerviosa va a producir una vasoconstricción. Eso va a disminuir el flujo sanguíneo que llega a los músculos, a los nervios, a los tendones. La falta de oxígeno, que nosotros la denominamos hipoxia tisular, va a producir dolor y contracturas. Y también estos tejidos van a perder su capacidad de reparación y por lo tanto van a empeorar su funcionalidad. Entramos en el terreno de las disfunciones. Si esta tensión nerviosa, si este desequilibrio emocional que causa tensión, vasoconstricción, se prolonga en el tiempo, más de 3 meses, más de 6 meses, estos tejidos van a perder elasticidad, se van a fibrosar y van a aparecer las llamadas quelosis o esas fibrosis, esos puntos álgidos de dolor y de molestia que constantemente nos notamos y que nos hacen reconsiderar nuestra postura continuamente y nos molestan y nos duelen. A más, en estas zonas frías, las toxinas quedan atrapadas y van a permanecer intoxicándonos. Las emociones que no se oxigenan nos intoxican. Pero, perdonar. Pero, ¿por qué se nos contractura la espalda? Porque una pregunta lógica sería, vale, estás hablando de la espalda, pero la tensión emocional nos puede afectar a todos los músculos del cuerpo. Por supuesto, la tensión emocional, el estrés, la ansiedad mantenida, todos los desequilibrios emocionales afectan a todos los niveles del cuerpo, evidentemente. Y en psiconeuroinmunoendocrinología es una de las situaciones en que más preguntamos y que más incidimos, porque realmente es una fuente de malestar, es una fuente de pérdida, de optimización de nuestra salud, desde luego. Pero vuelvo al tema, ¿por qué se nos contractura tanto la espalda? Pensar que la tensión emocional afecta más a los músculos de la espalda, del cuello, los trapecios, los paravertebrales y los glúteos, por una razón, porque trabajan constantemente, son músculos posturales encargados de mantener el tronco erguido y presentan diferencias con respecto a otros músculos. Son ricos en fibras rojas que se llaman tipo 1, tienen menos cantidad de miofibrillas, pero tienen mucha más cantidad de mioglobina, es decir, garantizan que haya una entrada de sangre importante porque tienen una acción lenta pero continua. Los músculos posturales de alguna manera están siempre trabajando y necesitan una entrada de sangre continua. Por lo tanto, van a ser muchísimo más susceptibles a la vasoconstricción y a la falta de entrada de sangre. Me gustaría que cuando acabe la charla y si tenéis algún ratillo, hicierais alguna consulta sobre el doctor Sarno. El doctor Sarno descubrió un síndrome que es el síndrome de miositis tensional, que se traduce pues, en un dolor crónico con contracturas y mucha sintomatología, sobre todo de dolor muscular, que afecta a un tipo de personas concretas que son las que están sobre todo en etapa de más responsabilidad, pues estudios, trabajo, hijos, etc. Él tiene un centro de rehabilitación en Nueva York y la terapia de este doctor consiste simplemente en hacer un abordaje emocional del dolor.
y con un beneficio para los pacientes altísimo. Es interesante saber lo que hace y por lo tanto también de alguna manera está demostrado que mejorando las emociones y convirtiéndolas en emociones más adaptativas vamos a conseguir encontrarnos mucho mejor. Cuando empezamos a encontrarnos mal, no quiero alargarme, pero entramos en un círculo vicioso que se llama el círculo vicioso del dolor. Es decir, tenemos un dolor, afecta nuestro descanso, malas posturas para evitar el dolor, cada vez dormimos peor, empezamos a tener bajas repetidas, eso todavía se convierte en un círculo vicioso del cual tenemos que aprender a salir o que nos ayuden a salir de él. Pero vamos con el tema de las emociones y la salud. Hemos dicho que el desequilibrio emocional afecta negativamente a la salud de nuestra espalda. Sabemos ya por qué se produce, sabemos por qué afecta más a los músculos de espalda, son músculos posturales, necesitan mucha entrada de sangre, pero vamos a ver qué pasa con las emociones y en qué zona de la espalda vamos a localizar cada emoción. Casi todo el mundo piensa que sabe qué es una emoción hasta que intenta definirla. Realmente es así, ¿eh? Pensar que una emoción es un estado afectivo que experimentamos, una reacción del individuo que viene acompañada de cambios físicos, ¿no? Fisiológicos, endocrinos, y que es de origen innato. Nosotros tenemos emociones porque nos han permitido adaptarnos. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos miedo? Pensar si todos los que hayáis tenido bebés que tienen activadísimo el tema del miedo, porque el miedo es autoprotección, ¿no? Las emociones tienen una función adaptativa, ¿vale? Frente a procesos que vivimos como una amenaza y después nos permiten recuperar el equilibrio. Esto es lo que tendría que hacer. Cuando hablamos del miedo, claro, entiendo que puede parecer, ostras, las emociones adaptativas, ¿qué beneficio tiene tener miedo? Pues mirad, el miedo nos permite la autoprotección. Es como cuando escuchamos hablar sobre el estrés, ¿no? El estrés, siempre se empiezan todas las charlas diciendo que el estrés es beneficioso porque realmente nos ha permitido la supervivencia, ¿no? Pues el miedo tiene que ver con la autoprotección. Si yo no tuviera miedo, pues me pasarían muchas cosas porque no estaría al quite de que me van a pasar, ¿no? Por ejemplo, la ira. Pensar que mi experiencia, que ya son 30 años en el mundo de la salud, creo que una de las emociones que nos cuesta más hablar de ella y considerar y sobre todo decir que la tenemos es la ira, ¿no? La ira tiene que ver con la autodefensa. Yo me enfado, pongo límites, tú no me vas a hacer daño a mí, ¿no? ¿Vale? La reflexión lo mismo. La reflexión es una emoción que está muy bien porque nos permite aprender, el autoconocimiento, crear experiencia, ¿vale? La ansiedad lo mismo, estar con un cierto grado de ansiedad nos permite estar alerta. La tristeza, ¿me podéis decir, ostras, la tristeza, qué emoción y qué valor puede tener la tristeza en mi vida? La tristeza tiene, su función adaptativa es la reintegración, es aprender de la experiencia, es que después de algo que ha pasado, que nos ha puesto triste, seamos capaces de reintegrar nuestro mundo, aprender y volver a empezar, ¿no? Y la alegría, pues la alegría también es una emoción. Es una emoción que puede ser muy adaptativa o totalmente desadaptativa. La alegría tiene que ver con el bienestar y con la afiliación. Nos gusta más estar rodeados de personas alegres y es más fácil que nos emparejemos con alguien que tenga alegría que no que esté siempre malhumorado. La alegría es una emoción muy adaptativa. Nos permite pertenecer a un grupo, formar parte de algo, ¿vale? Pero de todas maneras pensar que las emociones son terrenos humanos por los que todo el mundo tiene que transitar. Todos tenemos que pasar por estas emociones en algún momento de la vida, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? Si me dices, Maribel, que las emociones son adaptativas, ¿por qué yo me encuentro tan mal y me duele tanto la espalda? Pensar una cosa, las emociones son adaptativas mientras nos ayudan a aprender y a sentirnos mejor.
En el momento que no es así, se convierten en emociones desadaptativas, o bien porque se producen con mucha intensidad, o porque se producen con mucha frecuencia, o porque son desproporcionadas para el estímulo real que estamos recibiendo, o porque crean en nosotros respuestas de adaptación muy inadecuadas, ¿no? Cuando una emoción nos genera simpaticotonía, cuando nuestro sistema nervioso está constantemente activado, cuando tenemos estrés, estas emociones no nos adaptan, todo lo contrario, nos desgastan a nivel físico y emocional y también desgastan nuestra relación con el entorno. Generan contracturas, por supuesto tensiones musculares, fibrosis y finalmente estas lesiones que se van a convertir en un proceso crónico que vamos a tener que y a mermar nuestra calidad de vida. Las emociones también alteran, cuando están desadaptadas, la optimización de nuestro sistema inmunitario, se vuelve menos inmunocompetente, igual que sucede con nuestro sistema hormonal. Las emociones desadaptadas nos desgastan. Empezamos por el miedo. El miedo y el dolor de espalda. Mira, pensar que el dolor lumbar se relaciona generalmente con el miedo. Me he olvidado de decir al principio de la charla, y para mí es una obviedad, pero pienso que lo tengo que subrayar, que hay muchos dolores de espalda que tienen una causa estructural porque ha habido un traumatismo o porque hay una malformación de nacimiento. Evidentemente que las emociones no son la causa de estos dolores, pero insisto en que si tenemos emociones desadaptativas, tampoco van a aportar nada en positivo, ¿vale? Entonces, el miedo se relaciona con el dolor lumbar cuando es una señal de advertencia que nos avisa de que puede haber un daño físico, psíquico, y el miedo se puede convertir en una forma de vivir, ¿no? Muchas veces el miedo tiene que ver con la sensación de incapacidad personal de soportar una situación, ¿no? Vivir atemorizado, no hacer las cosas por miedo al fracaso, estar siempre hipervigilante, todo eso acaba desgastando nuestra salud, nuestras suprarrenales, nos acaba desoptimizando, ¿vale? Para los que hacemos medicina china, el miedo está relacionado con riñón, con el agua de riñón, y su alma es el alma Ji, ¿no? La voluntad y la motivación, ¿vale? Es muy importante relacionar el miedo con el dolor lumbar. Los miedos más habituales que todos tenemos son miedo que nos paraliza, a no avanzar en la vida, a no poder llevar a cabo un proyecto, la inseguridad material, a no poder sostenerse, miedo a perder a los seres queridos, el miedo a estar disminuido o mermado en nuestras capacidades, o cualquier miedo frente a los cambios vitales que todos sufrimos. El miedo tiene que ser adaptativo. Yo, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de cuando tuve a mi nena, a Julia, me entregaron un catálogo de nuevos miedos y ostras, estuve muchísimo tiempo con dolor lumbar y que no me surtía, ¿no? Y bueno, y tuve que reconducir toda esa situación a fin de sentirme más firme y no estar tan preocupada y con tanto temor respecto a cómo estaba mi nena, ¿no? Por lo tanto, el miedo y el dolor lumbar están muy relacionados. La ira con el dolor de espalda. Nos cuesta mucho hablar de la ira, ya os lo he dicho, ¿eh? Es un sentimiento que a veces no sabemos expresar justamente porque hemos recibido una educación un poco de poner la otra mejilla, de intentar siempre contener, ¿no? Contener la emoción, de no tener una respuesta muchas veces agresiva, ¿no? La ira yo la intento interpretar un poco más ampliamente, ¿no? La sensación de resentimiento, la ira contenida, la irritabilidad, la sensación de frustración, indignación, amargura y sobre todo el enfado crónico. A veces cuando en consulta preguntamos por la ira hay que saber preguntar porque muchas veces es un término que de enseguida el paciente lo niega, ¿no? Porque no nos identificamos tanto con la ira, pero sí que nos identificamos muchas veces
con la sensación de frustración y con la sensación de estar enfadado de forma crónica, ¿no? En medicina china, la ira se relaciona con el elemento madera, con el hígado, ¿no? Y se produce sobre todo cuando el chi de hígado, la energía de hígado se queda estancada, ¿no? No fluye en nuestra vida, no estamos fluidos en la relación con los demás ni con nosotros mismos. Es importante trabajar esta emoción. La ira afecta especialmente a los tendones, produciendo contracturas y tendinitis, sobre todo aquellas personas que tengan mucha tendencia a las tendinitis, tienen que poner atención en cómo está su vida emocional. El enfado crónico, la ira, afecta sobre todo a la zona de los trapecios y a la zona entre la dorsal 9 y la dorsal 11, que serían las dorsales bajas. La reflexión también es una emoción importante. Cuantísimas personas tenemos una reflexión improductiva muchas veces, ¿no? Un pensamiento circular que no acaba no acabamos de salir de ese círculo. Los chinos, los médicos chinos tienen una máxima, ¿no? Si piensas algo, pasa la acción. Lo que os hablaba antes, del pensamiento y el movimiento y la acción. Si no vas a pasar a la acción, mejor que no pienses, ¿no? Pues la reflexión excesiva, la rumiación, la obsesividad, esa preocupación también crónica de darle siempre la vuelta a lo mismo, acaba agotándonos a nivel físico y mental. Y es una de las principales formas de perder energía que existen actualmente. La reflexión se relaciona con el sistema digestivo, con la tierra, con el bazo, ¿no? En medicina china. Y su alma justamente es el yi, la reflexión. La rumiación productiva afecta a la zona dorsal, sobre todo teniendo puntos muy dolorosos en las dorsales bajas de 11 y también en la L1. La tristeza y el dolor de espalda. La tristeza, la pena, la melancolía, el disgusto, el pensar que siempre otro tiempo fue mejor, ¿no? Estas emociones mantenidas bloquean la energía de pulmón, que es el elemento metal. Su alma es el Po, la alma corpórea. Esta emoción en exceso y mantenida en el tiempo va a producir pues, sensación de presión torácica, nos vamos a ir de alguna manera encogiendo los hombros con postura un poco de resignación, van a haber también síntomas de que nos falta el aliento, afonías recidivantes, pérdida de la voz, ¿vale? Y también en la espalda vamos a notar siempre un punto fibrosado muy doloroso a nivel de la dorsal número 3. Y la ansiedad y el dolor de espalda, todos vivimos con ansiedad, creo que se ha convertido en nuestra identidad, ¿no? Ansiedad, angustia, estrés, excitación excesiva, agobio, estar como muy simpático tónico, ¿no? Con el sistema nervioso muy activado, ¿no? Si queréis, si os viene de gusto, podéis hacer un test, que es el test de Hamilton. Es un test muy sencillo, tiene 14 ítems que podéis responder y vais a saber si tenéis, qué grado de ansiedad tenéis. Y a lo mejor también eso abre la puerta a que queráis hacer algunos cambios en vuestra vida. La ansiedad acostumbra a acompañarse de palpitaciones, sensación de opresión torácica, sudoración, sensación a veces de que no sabes lo que pasa, extrañeza, ¿no? Y sobre todo de mucha pérdida de la capacidad de concentración, ¿no? De no centrar muy bien lo que se llama el brain fog, ¿no? También de no centrar mucho la mente. La ansiedad afecta al corazón, ¿eh? El corazón en medicina china sabéis que es la morada del Shen, es la conciencia, la mente. La ansiedad puede producir dolor en cualquier lugar de la espalda, pero habitualmente, sobre todo, se nota un dolor en el centro de la espalda, a la altura justamente del corazón. Y sobre todo la ansiedad es una emoción muy versátil porque puede empeorar todas las demás, ¿no? Y de alguna manera evitar que podamos trabajar sobre las demás porque la ansiedad es muchas veces ocupa el primer lugar en nuestra vida, en nuestra preocupación, ¿no? He puesto algunas curiosidades en la charla que tienen que ver con
cómo nos desoptimizan las emociones, ¿no? Por ejemplo, hay un estudio en Harvard que se hizo un seguimiento a personas que habían sufrido un infarto agudo de miocardio y se les preguntó cómo habían sido sus horas anteriores al infarto y un tanto por ciento elevadísimo confesaron haber estado muy enfadados, muy cabreados por algo, ¿no? Eso es importante. También los que estamos en el ámbito universitario dando clases, también sabemos que nuestros alumnos en época de examen siempre están enfermos, resfriados, tienen más infecciones, porque nuestro sistema inmunológico, al tener el cortisol alto, pues es un poco menos inmunocompetente, ¿no? También uno de los autores que ha trabajado más el tema de la inteligencia emocional, que es Goleman, también pudo demostrar que las personas que entraban a quirófano con mayores tasas de ansiedad pues sufrían más eventos intra y postoperatorios, pues les costaba más que se pudieran sedar, necesitaban más relajante muscular, más horas de intubación, más complicaciones, es decir, que realmente hacer un abordaje de las emociones es muy importante. Claro, hasta ahora os he estado explicando un poco qué sucede con la vida emocional y cómo afecta la salud, por qué, qué emociones son las más importantes. Pensar que en medicina china, que es sabéis que es una medicina milenaria, pues una de las principales causas de enfermedad justamente son las llamadas 7 pasiones. Y en cualquier acto terapéutico se pregunta sobre ellas, se pregunta mucho sobre cómo están las emociones, porque realmente, si no tratamos nuestra vida emocional, es muy probable que caigamos en el tratamiento del síntoma y no un abordaje integrativo, que es lo que pretendemos desde estas consultas. ¿Cómo podemos mejorar? Porque si la charla acabara aquí, pues realmente podría ser también muy frustrante y empezaríamos a notar más tensión todavía en nuestra zona cervical. Vamos a intentar pues, hacer un poquito de abordaje de cómo podemos mejorar y qué aspectos que debemos tener en cuenta para sentirnos mejor y que esta charla haya tenido en todos vosotros un beneficio. Yo siempre a mis pacientes les pregunto si sumas o restas. Algunos pacientes muy simpáticos me dicen, no, yo soy más de multiplicar, ¿no? Pero sumas o restas, ¿qué estás haciendo con tu vida? Porque la salud hay que protegerla y sobre todo es mucho más fácil mantener la salud que volver a conseguir estar sano. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo realmente en nuestra vida? ¿Sumamos o restamos? Alimentación saludable, importantísimo. No podemos estar sanos, no podemos estar relajados si comemos mal, desde luego, ¿no? No atendemos a lo que comemos, tenemos una alimentación muy estresante, muy estresógena, con muchas sustancias que nos desoptimizan. Pues venga, vamos a hacer un abordaje muy sencillo sobre 4 temas de la alimentación y después entraremos en las emociones directamente. Atendemos a lo que comemos, cuánto comemos, cómo lo digerimos. Atención a estos problemas gastrointestinales que aprendemos a vivir con ellos porque nos van a pasar una factura realmente muy, muy importante. Debemos realizar 3 comidas al día y sobre todo dejar pasar más de 12 horas entre la cena y el desayuno. Acordaros de la importancia de que nuestro tubo digestivo descanse, ¿no? Debemos comer en un ambiente relajado, cómodo y sobre todo evitar los estresógenos en la dieta y en nuestro entorno. Pues estar comiendo y viendo cómo las noticias con esta carga tan estresante de noticias que recibimos tampoco es lo más adecuado. O comer en un entorno en que se discuta o que uno esté muy tenso, ¿no? Deberíamos cuidar eso. Yo personalmente os recomiendo que disminuyáis los lácteos de vaca, las carnes rojas, los embutidos, todos los precocinados, los refinados, los azúcares, los alimentos fritos o horneados a altas temperaturas. Todos los ahumados, enlatados, los edulcorantes artificiales y todos esos productos que también nos estresan un poco, como podría ser la ingesta abundante de alcohol o demasiado café o demasiado té negro, etcétera, etcétera. Es decir, rebajemos un poquito el estrés que llega a nuestra vida a través de la alimentación.
Y evidentemente, y sin redundar mucho, porque también os aviso de que esta charla va a estar y está grabándose y va a estar subida a la web de la Clínica Omega Z, deciros que os aconsejo una dieta muy rica en frutas, en verduras de hoja verde, crucíferas, en cereales integrales, legumbres, frutos secos, semillas, pescado blanco, pescado azul de pequeño tamaño, huevos bio y productos como puede ser la levadura de cerveza, el polen, el germen de trigo y leches vegetales enriquecidas en calcio. Esto sería la base de una alimentación saludable. Con respecto a la patología articular y al dolor que muchas personas sufren de forma crónica, pues os aconsejaría que no utilizarais en vuestra dieta demasiado producto rico en solanina, como pueden ser las patatas, las berenjenas, el tomate o el pimiento. La hidratación es esencial para estar más sanos, como mínimo un litro y medio al día. Queremos estar mejor de salud, queremos que nuestra musculatura descanse, se destense, debemos mejorar nuestro descanso, tener unos buenos hábitos de sueño, pues cenar pronto, de forma ligera. Mira, pensar que los chinos, sobre todo, se aconseja que no se tomen sólidos a partir de las 7, las 8 de la noche. Y nosotros muchas veces la dieta que hacemos más abundante es la cena, porque es el momento en que llegamos a casa, que estamos con nuestra familia y es donde tenemos una dieta más copiosa. Pues eso no funciona muy bien y no mejora para nada el dolor de espalda, todo lo contrario. Evitemos todos esos aparatos eléctricos, esos dispositivos electrónicos que nos pueden hacer descansar peor, ¿no? Airear la habitación, desconectar el wifi y sobre todo el de realizar ejercicios de relajación, respiración diafragmática, visualización positiva, intentar relajarnos para poder conciliar el sueño. Eso es muy importante. Con respecto a la educación postural, no me quiero alargar, sabiendo además que podéis acceder al archivo, pero bueno, es importantísimo también cuidar la postura, evitar mantener la misma posición durante mucho tiempo, no adoptar posturas que todavía aumentan la curva fisiológica. Si tomamos conciencia de cómo es nuestra postura habitual, nos daremos cuenta de que estamos sobrecargando también mucho nuestras estructuras. No realizar grandes esfuerzos o movimientos muy repetitivos, sobre todo equilibrar el peso cuando lo llevamos, intentar repartirlo, ¿no? Revisar nuestros pies cómo están, hacer un estudio de la marcha y sobre todo darle importancia al calzado que llevamos, ¿no? Por ejemplo, y a la postura que tenemos habitual, ¿no? Intentar no sentarnos al borde de la silla, la espalda recta, apoyada y irnos moviendo, no permanecer más de 1 hora sentado. Ya sé que es difícil porque todos estamos muchas horas sentados, pero como mínimo pues ir cambiando la postura. Aquí tenéis unos ejemplos de higiene postural, de atender a cosas muy sencillas, de cómo llevamos los pesos, de cómo subimos los pesos, cómo nos colocamos en la mesa, cómo planchamos, que yo, por ejemplo, ya estoy viendo que no lo hago bien, ¿vale? Y vamos, lo que os he pretendido decir hasta ahora es que si comemos mal, si no descansamos, si no cuidamos las posturas, va a ser también difícil que nuestra espalda se encuentre bien. Pequeños gestos, vamos a conseguir grandes cosas. Con respecto a las emociones, ¿qué pretendo en esta charla y qué me gustaría transmitiros? Sobre todo, identificar zonas de tensión en vuestra espalda e intentar relacionarlas con alguna emoción. Autoobservarse. ¿Cómo nos sentimos, no? No dedicamos ni un minuto. Hablo en general y yo me pongo la primera. No dedicamos demasiado tiempo en entrar en contacto a cómo es nuestro sentimiento. Parece que vamos un poco con el automatismo de ir siempre igual y no paramos.
Tenemos que parar, identificar cómo está nuestra espalda, qué problemas nos da la espalda, con qué frecuencia se presenta dolor, qué tipo de dolor. ¿Es un dolor continuo? ¿Es un dolor que mejora con el descanso? ¿Es un dolor que empeora con el movimiento? ¿En qué dolor podemos y dónde localizar? Ya sabemos si tenemos las lumbares muy cargadas, la zona sacra muy cargada, toda esa zona se relaciona con el miedo. ¿Cómo nos relacionamos con el miedo? ¿Tenemos miedo en nuestra vida? Escribir cómo nos sentimos, ¿vale? Si los puntos de dolor están más localizados en la zona del cuello, en la zona occipital, los trapecios, ¿qué nos pasa? Estamos muy enfadados siempre, estamos siempre a la que salta, vivimos con mucha frustración. ¿De dónde viene esa frustración? Nos gusta lo que hacemos, no nos gusta lo que pensamos y lo que acabamos haciendo está en equilibrio. Expresamos el desagravio, la ira, cómo nos sentimos en realidad. Tenemos que identificar zonas de tensión en nuestra espalda. Y a partir de ahí empezar a pensar qué distorsiones y qué falsas creencias hay en nuestro pensamiento. Por ejemplo, podéis buscar por internet qué es una distorsión cognitiva o qué es una falsa creencia. Pero bueno, ya os anticipo que todos tenemos muchas de ellas, ¿no? Por ejemplo, el pensamiento de todo o nada, ¿no? O lo hago todo perfecto o lo que he hecho no vale, ¿no? No lo he hecho bien, ¿no? Dicen que lo perfecto no vaya en contra de lo bueno, ¿no? Pues eso es una distorsión muy habitual, ¿no? También, por ejemplo, la hiperresponsabilidad, ¿no? Todo depende de mí. Me hago responsable de todo, de mi alrededor, de mis padres, de mis hijos, en el trabajo. Esa hiperresponsabilidad significa y supone una carga emocional brutal. La sobregeneralización, ¿no? Si me ha pasado una cosa, pues me va a pasar siempre lo mismo. Bueno, no tiene por qué, ¿no? La culpabilidad, por ejemplo, nos sentimos culpables. ¿Qué beneficio obtenemos de la culpabilidad? Al sentirnos culpables, ¿quedamos ya exonerados de lo que hemos hecho? ¿O simplemente la culpabilidad también a veces es una excusa para no mover ficha? Tenemos que pensar en qué punto está nuestra vida, ¿no? El negativismo, por ejemplo, todo va mal porque algo te va mal. Pues bueno, tenemos que identificar esas distorsiones y sobre todo reconducir el pensamiento siempre en positivo. Hace muchos años hice un curso de psicología cuando estaba estudiando medicina china. Era uno de los cursos que había que hacer para tener el título. Y recuerdo muy bien la persona que me dio el curso, que es un psiquiatra, explicó que habían unos factores, digamos, de protección siempre en la patología emocional y que esos factores eran prácticamente dos. Primero, la asertividad y segundo, también tenía mucho que ver con cómo nos tomábamos las cosas, ¿no? La resiliencia y la habilidad social. ¿Eres capaz de explicar lo que te pasa? ¿Eres capaz de verbalizar los conflictos? Estarás siempre mucho más sano si no expresas nada de lo que te está sucediendo. De ahí la importancia de escribir sobre cómo están nuestras emociones, ¿no? Asertividad, qué importante ese tema, ¿no? La asertividad tiene que ver con intentar luchar por lo que uno piensa siempre desde el respeto y sin violentarse. Decir las cosas que uno piensa. Las habilidades sociales, ¿no? Hablar, compartir, también expresar el afecto, porque muchas veces cuando pensamos en la sinceridad, siempre pensamos en la sinceridad referida a decir lo malo. Y qué bueno también, pues decir lo bueno, ¿no? A potenciar lo que estamos viviendo bueno en nuestro entorno. La empatía, muy importante también. Gestión adaptativa del miedo. El miedo marca el camino. Esa es una frase muy importante. Un amigo mío siempre dice, si tienes miedo de hacer una cosa, hazla con miedo, ¿no? Pues el miedo siempre marca el camino. Cuando tengamos miedos, es muy importante detectar nuestros miedos y tomar conciencia. Muchos de nuestros miedos obedecen a falsas creencias. Lo que os he dicho antes, yo no sabré, yo no podré, ostras, vamos a ponernos, ¿no? Y seguramente, quizás no sale perfecto, pero lo puedes conseguir, ¿no? También es muy importante respecto al miedo
aceptar que el miedo es humano y que realmente es una emoción adaptativa, a veces sentirse en peligro. Lo que no podemos es sentirnos en peligro constantemente, ¿no? El miedo también desaparece muchas veces cuando potenciamos el valor de la confianza, confiar en nosotros mismos y confiar en el otro, en la persona que está a nuestro lado. Es importante la confianza como un tratamiento para el miedo, ¿no? El autoconocimiento tiene mucho que ver también de la autoconfianza, ¿no? Fijaros que os he dicho que la vejiga era un meridiano muy largo, el más largo de todos, y que tenía que ver con la identidad y con el terreno, ¿no? Con quién soy yo. Realmente debemos saber quién somos nosotros. El autoconocimiento va a generar confianza, y va a aumentar nuestra seguridad. Y también, por supuesto, muchas veces cuando no podemos de ninguna manera reconducir la situación, muchas veces también hay que ser honestos y aceptar que ceder el control ante aquello y ceder el control ante aquello que no depende solamente de nosotros. Con respecto a las emociones, yo no me caso mucho con la gente que me conoce con los laboratorios ni las casas comerciales, etc. Pero a mí personalmente hay algunos libros que me han ayudado mucho a vivir, a mi propia terapia con los pacientes, a cómo me desarrollo en este tipo de consultas. Y uno de ellos es un libro que se llama Ecología Emocional y realmente os lo recomiendo. Gran parte de todo lo que os estoy explicando aquí está referido en este libro y creo que os puede ayudar mucho si estáis un poco en este momento de reconsiderar cómo están vuestras emociones y cómo convertirlas en adaptativas. Con respecto a la ira, ningún hombre es tu enemigo, todos los hombres son tus maestros, ¿no? Cuando uno está enfadado o frustrado, verbalizar los conflictos y el desagrado de forma asertiva es muy importante, verbalizar lo que nos está sucediendo. Otra cosa muy importante es evitar que se cronifiquen los resentimientos, ¿no? No coleccionar agravios, pues aquello que nos pasa, que nos preocupa, que se convierte en un foco de estrés, pues intentar solucionarlo sin que se cronifique, ¿no? Aprender a perdonar y a perdonarnos, eso también es muy importante para gestionar de forma adaptativa la ira, pasar página cada nuevo día, ¿no? Y sobre todo no fatalizar ni sobregeneralizar, ¿no? Porque que tengas una mala época no quiere decir que siempre tenga que ser así. Y por qué no también, como gestión adaptativa de la ira, desconectemos un poco del mal humor. Gestión adaptativa de la tristeza. La tristeza es la privacidad que el alma y el corazón necesitan. La tristeza tiene una función en nuestras vidas, ya os lo he explicado, permitirnos espacios de silencio y soledad. No debemos evitar el llanto y sobre todo darnos tiempo para elaborar las pérdidas. Estamos en una sociedad tan de optimizarnos siempre que parece que el hecho de pasar una época que estemos tristes pues es malo y realmente no es así. Tenemos que elaborar nuestras pérdidas del tipo que sean, tenemos que acompañarnos de personas positivas, queridas y sobre todo evitar la pasividad y la autocompasión. Es muy importante y darnos ese periodo en el que todo se resitúe y que podamos reintegrarnos y volver a ser nosotros mismos. Con respecto a todo lo que podemos hacer, además de cuidar la alimentación, mejorar el descanso, tener en cuenta cómo son nuestras posturas, intentar tener una vida relacional siempre en positivo, pues os recomiendo que si estáis en una situación de dolor crónico, con las emociones muy proyectadas en negativo en vuestra espalda, pues existen una infinidad de terapias y disciplinas que os pueden ayudar. Yoga, meditación, mindfulness, acupuntura, psicoterapia, flores de Bach, homeopatía, por supuesto, NIE, ¿vale? Y también deciros que hay complementos que nos van a ayudar.
si queremos. Las vitaminas, la C, la B, la E, la D, minerales como el magnesio, el calcio, el boro, el zinc. Para nuestra salud articular hay muchos suplementos que pueden mejorarla: la glucosamina, la condroitina, el colágeno, la cúrcuma, el DHA, el EPA, el ácido hialurónico. Para reducir, por ejemplo, el dolor y la inflamación, a la espera de hacer todos los cambios que puedan incidir en disminuir esa tensión, que entre más sangre en nuestros músculos, que se reparen, que no quede tanta inflamación y tanta fibrosis en esa zona muscular. Pues podemos utilizar la cúrcuma, el DHA, el EPA, el erbautifito, sauce, ulmaria. Es decir, hay muchas plantas y muchos complementos que nos pueden ayudar. Relajantes musculares como la amapola de California, el magnesio, y por supuesto garantizar un sueño que sea realmente un sueño profundo, que nos pueda reparar, que sea anabolismo que se produce por la noche, esa activación del sistema inmune funcione. Pues utilizar en el caso que sea necesario, pues algunos suplementos que nos pueden ayudar. Cuando hablo de suplementos y de complementos, siempre insisto en que la autoprescripción nunca es buena, así que sobre todo intentar siempre consultar para encontrar cuál es el mejor tratamiento y el mejor suplemento que podáis tomar, ¿vale? Y sobre todo deciros que muchas gracias por esta charla y haberme escuchado. Y ahora voy a volver al chat y voy a ver si hay alguna pregunta que yo os pueda contestar, ¿vale? Vale. Si tenéis alguna pregunta, os contesto encantada, ¿eh? De momento por el chat no me está entrando ninguna, muchas personas que me saludan, mucha gente conocida. Muy bien, pues nada, un nuevo mensaje, esperar un momentito. ¿Cómo puede ayudar la acupuntura? Bueno, mira, os explico un poquito el tema de la acupuntura en mi vida. Yo llevo 30 años trabajando en una UCI y muy centrada muchos años de mi vida en la medicina alopática, ¿no? Siempre tuve la sensación de que muchas veces cuando los pacientes llegan al hospital, pues habíamos llegado un poco tarde, ¿no? Y empecé a tener interés por las terapias complementarias, un poco con esa idea de promocionar la salud y sobre todo con esa idea también de poder evitar que pasen ciertas cosas en la vida de algunos pacientes. Y empecé a estudiar acupuntura, naturopatía. ¿Cómo puede ayudar la acupuntura? La acupuntura te va a ayudar de muchas maneras. La primera, obtener un diagnóstico en el que las emociones van a tener muchísima importancia en el tratamiento. Si tienes algún elemento en disarmonía, si tienes algún elemento bloqueado, si te falta sangre, si te falta yin, si te sobra yang, cómo están tus 7 pasiones, cómo las proyectas, y a partir de ciertos puntos que pinchamos, utilizando sobre todo acupuntura energética, es decir, haciendo un tratamiento que equilibre esas emociones, que mejore la entrada de sangre a esos músculos, a la espera de que tú también hagas cambios alimentarios y cambios en torno pues, a los estiramientos, a mejorar el descanso, a cómo gestionas las emociones, y te va a ayudar de muchas maneras. La acupuntura es muy versátil, utilizamos agujas, utilizamos ventosas, muchas veces utilizamos ventosas escarificadas, que es pinchar directamente a la contractura y después utilizar una ventosa encima. Utilizamos también la moxibustión, calentamos ciertos puntos para mejorar el riego sanguíneo. Realmente funciona muy bien. De hecho, yo, si no hubiera encontrado un rendimiento a la acupuntura en el sentido de una mejora brutal en la situación clínica de mis pacientes, pues probablemente no me estaría dedicando como me dedico a utilizar la acupuntura. Es una de mis herramientas habituales de tratamiento.
Están preguntando sobre qué tipo de profesional puede recetar adecuadamente estos suplementos, plantas que comentabas. Bueno, eso ya es una cuestión de dónde uno pone la confianza. Naturópatas, PNIE, personas que tienen un conocimiento profundo de la fitoterapia. Bueno, tienes que buscar una persona que te pueda realmente asesorar y contextualizar en lo que te está pasando y cuál es el mejor remedio para ti. Que muchas veces yo siempre digo a mis pacientes, y de verdad os lo digo con toda total sinceridad, muchas veces las cosas importantes no se compran en la farmacia. No tiene absolutamente ningún sentido que tengas un insomnio que te imposibilite conciliar el sueño, que por otro lado te tomes unos chutes de melatonina elevadísimos, pero que cenes súper tarde, que tomes alcohol por la noche, que tengas una rumiación excesiva porque hay ciertos problemas en tu vida pues, que no gestionas bien. Entonces realmente la suplementación como que no tiene mucho sentido, ¿no? Hay que tratar a la persona de forma integral, haciendo una entrevista muy en profundidad de cómo están tus emociones, cómo está tu vida relacional, cómo está tú bioquímicamente y buscar si necesitas el tratamiento más adecuado. Me preguntan también si es posible que un trauma de mucho tiempo pueda quedarse impactado en el cuerpo. Si es así, ¿qué recomiendas poder hacer? Mirar, los traumas, las emociones que se cristalizan a partir de un miedo. Hay una lesión, hay un tipo de pasión en medicina china, que es el shock, ¿no? Es una de las 7 pasiones que os he comentado. El tema de vivir una situación muy complicada en la que queda cristalizada como una emoción que siempre nos aterra, evidentemente que va a afectar a la salud en general. Hoy estamos hablando de cómo afectan las emociones a la espalda, pero evidentemente va a afectar a todos los órdenes de tu vida y sobre todo si a partir de sufrir ese trauma no eres capaz de verbalizarlo, de buscar la ayuda, de escribir sobre él, de ver cómo te desoptimiza y de buscar la ayuda adecuada, muchas veces pues de un psicoterapeuta que te ayude, de buscar la ayuda de alguien que te ayude a reconducir eso, ¿no? Y evidentemente que puede quedar una lesión debido a eso y si vives constantemente reproduciendo ese miedo que has vivido por algo concreto, o por ejemplo me encuentro muchas veces con personas que han tenido pues, un desenlace emocional muy malo y que constantemente en cada nueva pareja reproducen esa misma situación desde el miedo. Entonces eso pues hay que trabajarlo con muchas personas, con personas y terapeutas que están dedicados a ellos, tipo psicoterapia, terapia energética. Hay muchos terapeutas que te pueden ayudar. Sigo mirando. Vale, me preguntan por el doctor de Nueva York. El doctor se llama doctor Sarno. Es un médico rehabilitador que ha publicado muchas cosas y trabaja en el instituto, creo, actualmente en el Instituto ROSC, de un instituto de rehabilitación, y es un poco la persona que puso más, empezó a hablar de este trastorno, ¿no? Del síndrome de la miositis tensional. Y sobre todo lo que llamó más la atención es que todos sus métodos no utilizan ningún tipo de rehabilitación de las habituales, sino que hace un enfoque completamente emocional del síndrome, ¿no? Pues haciendo que los pacientes escriban, haciendo reuniones de pacientes con una patología similar o que sufren dolor crónico, haciendo que puedan expresar pues, sus sentimientos, trabajando con psicoterapeutas, y la verdad es que tiene un tanto por ciento, la verdad, muy elevado de recuperación de estos pacientes. Me preguntan, a ver un momentito. La rigidez evidentemente es algo emocional
Y la rigidez es como entrar en un círculo vicioso. Por un lado, estamos tensionados, no empezamos a estar contracturados, eso produce rigidez y cuanto más peor nos encontramos, pues más rigidez evidentemente tenemos porque empezamos a sentir miedo de tener dolor crónico y de todo eso lo que comporta en nuestra vida. Realmente, evidentemente, la rigidez es uno de los síntomas habituales y también muchas veces la rigidez se acompaña también de una rigidez también a nivel emocional, ¿no? Pues mucha obsesividad, el perfeccionismo utópico. Yo detecto muy bien porque yo soy una persona muy rígida y mi total empatía a las personas que son así, ¿no? Pues el hecho de que, pues eso, lo que os he dicho antes, que lo perfecto no desmerezca lo bueno. Muchas veces intentar que las cosas sean siempre perfectas, el orden excesivo, que todo tenga que salir muchas veces como está en nuestro imaginario, no en la realidad, ¿no? Ese patrón también de rigidez, también en las relaciones, en lo afectivo, ¿no? De cómo, esa idea de cómo tienen que ser las cosas que muchas veces no tiene el retorno que queremos, ¿no? Pues toda esa rigidez, ese patrón de rigidez, evidentemente también se traduce en una forma de vivir rígida y de tener la espalda con mucha rigidez. Bueno, me están diciendo que tengo que acabar la charla. He intentado, no es que sea técnicamente esté mucho en la materia, pero he intentado contestar todas las preguntas. Voy a repasar y os pido sobre todo que cualquier persona que le haya podido interesar el tema y que tenga alguna pregunta, pues que escriba a la clínica y yo os contestaré encantada, ¿vale? Entonces os agradezco mucho la atención y sobre todo espero que en algún momento nos podamos ver en otra charla o en otra conferencia, sea mía o de otro compañero, y nos podamos saludar. Os agradezco mucho vuestra atención y buenas tardes.